En este video quiero hablarte sobre temas de vida cotidiana o cosas que hayan pasado o estés pasando. Y también quiero contarte un poco de mí, quién soy yo, porque seguramente o es tu primer video que ves en mi canal o ya sea un segundo o un tercero. Pero si eres nuevo, quiero presentarme. Yo soy Ángel, tengo 19 años, vivo en Chile, soy chileno y me dedico a lo que es emprendimiento y negocios. Me gusta generar ingresos porque siempre de pequeño he querido ser rico y más aún. Antes yo cuando era más pequeño tenía más ese concepto de querer ser millonario por lujos o cosas así. Pero al cabo de un tiempo, sobre todo cuando cumplí 17 años, 18 años, y entré al mundo laboral, más que nada por seguir la línea que siempre me rodeé básicamente, que era siempre estudia, después trabaja y después, bueno, usted ya sabe. Me metí a trabajar apenas terminé el colegio, la escuela, y me topé con un ambiente no muy agradable en realidad. Tuve alta y baja, pero entre medio también estaba emprendiendo y juntando mi dinero. De hecho, apenas cumplí 18, un mes después de haber cumplido 18 prox, perdí cerca de $10.000. Perdí por una mala inversión en un negocio que invertí con otro compañero. Juntos juntamos ese dinero, etcétera, y logramos juntar $10.000 e invertimos en ese negocio. Compramos algo que se llama aquí en Chile como derecho a llave, pero perdimos mucho dinero porque básicamente el tipo, el que nos vendió, nos vio muy crédulos, nos vio muy chicos y muy fácil también de engañar, porque nosotros no fuimos con contador, no fuimos con nadie que nos podría ayudar en ese tema. Y fuimos, nos confiamos. Me acuerdo que yo le pregunté cuánto el negocio generaba a diario, mensual, y yo pensaba que ya me la sabía toda, pero él podía decirme cómo lo hizo. Me dijo, no, el negocio genera esto, a diario vende esto, hay mucha clientela. Y yo le creí todo eso, sin comprobarlo, sin ver sus papeles de contabilidad o sus ingresos reales, nada, o sea, a la deriva total. Y obviamente tiempo después nos fuimos dando cuentas con mi compañero que eso no fue así, nunca hubieron tantos clientes, nunca hubo tantas ventas, nada. Y nosotros tratamos de mantener el negocio de la misma forma que él lo tenía, básicamente. Y bueno, antes de seguir, quiero invitarte que si te interesa eso, justamente de lo que estoy hablando, la vez que me estafaron con más de $10.000, tengo un video relacionado con eso, hablando sobre al completo con eso. Por si te interesa verlo, te lo dejo aquí o acá para que te pases y le eches un vistazo. Y aquí te cuento más que nada un resumen. Y bueno, eso obviamente al tiempo me trajo frustración, me trajo mucho culpa en mí mismo, decir, wow, perdí tanto dinero, ¿por qué no hice caso? Tantas veces que me dijeron que estudiara, que fuera a la universidad o que trabajara, etcétera. Y yo invertí en un negocio y todo eso, perdí dinero. Pero yo ahí estaba mal. Y te voy a decir por qué estaba mal. Porque en ese momento estaba siguiendo lo que hace la gran mayoría de las personas en realidad. Que sobre todo son la mente pobre. Que cuando fracasan, ya muchas veces no retornan eso. Sino que siguen, dicen, bueno, ya fracasé, no lo voy a volver a intentar. ¿Para qué? Ya perdí. No quiero perder de nuevo, dicen. Y siguen el camino. O sea, van así, 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 caen y después se mantienen. Yo estuve a punto de caer en eso, pero ¿sabes qué me salvó? La ambición y la gana de querer ser mejor, ser exitoso. Buscar mis metas y buscar mis sueños y conseguirlos. ¿Y qué hice? Me metí a leer libros, cual fuera. De hecho, aquí tengo un libro, mira, yo de seguro tú lo conoces, pero este se llama Padre Rico, Padre Pobre, y ese habla justamente de lo que te estoy hablando. Habla sobre los caminos que opta la gente común, por así decirlo, que es siempre trabajar, ir a la universidad, sacar buenas calificaciones, trabajar en el mejor trabajo,
por unos 30, 40 años, jubilarte entre los 60 y 75 y entre medio obviamente formar tu familia y también endeudarte a comprar una casa. Y bueno, básicamente eso, o sea, no es como más allá, es como hazte rico poco a poco. Y cuando ya tengas 70 años vas a poder disfrutar de todo lo que cosechaste. Pero yo te pregunto a ti realmente, o sea, ¿tú quieres eso? O sea, disfrutar básicamente la vida a los 70, 80 años. Yo por lo menos no. O sea, yo quiero disfrutarla siendo joven. Quiero andar en un Ferrari joven. Quiero viajar siendo joven. Viejo también, pero me refiero que la energía que uno tiene a los 20, a los 30, a los 40 años no es lo mismo que una persona que las tiene a los 50, 60 o 70 años. Que ha pasado casi la gran mayoría de su vida cumpliendo un horario, siguiendo una estructura año tras año, mes tras mes, década tras década. Y, y como te contaba, cuando yo fracasé en ese negocio, me trajo mucha frustración y pensé en decir, no, ya no quiero seguir, voy a estudiar. Algo que nunca había pensado. O sea, no me refiero a no educarme, no confundamos. El educarse no es lo mismo a decir no estudiar. O sea, ¿cómo decirte? Esto es un estudio, es un aprendizaje, es una adquisición de información, de aprendizaje que yo me autoeduco en ese aspecto. Cosas que esto, por ejemplo, no te lo enseñan en la universidad. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de la gente que va a la universidad, ni quiero enrollarme tanto en eso. De hecho, para eso también tengo un video que se llama ¿Aplica esto a tu vida o hábitos millonarios? ¿Me entiendes? Un video que tengo llamado así. Y fue mi primer video y también si quieres verlo te lo dejo por acá o por acá, ¿ok? Eh, y bueno, como consecuencia de meterme en la ambición de querer sí o sí lograr mis cosas y todo, pese al fracaso que ya había tenido, decidí leer, decidí investigar sobre la gente rica, sobre la gente millonaria y sobre la gente que ya ha logrado eso que yo no pude lograr. ¿Y sabes lo que me enteré? Es que me enteré que la gente exitosa fracasa todo el tiempo, o sea, fracasa siempre. Va así, 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 como puros triángulos, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Me entiendes? Y yo dije, wow, o sea, yo cometí un fracaso, pero quizá en un futuro negocio puedo arreglarlo. Quizás puedo ya saber que eso no tengo que hacerlo, tengo que enterarme de esto antes. Si antes de invertir tanto dinero es mejor que vaya al menos dejando un porcentaje fuera en caso de cualquier cosa, o ir con un contador, comprar un negocio básicamente así, etcétera. Pero son aprendizajes y una superación genial. Porque cuando yo leí esto, aquí dice claramente que la gente no puede ser exitosa si antes no fracasó. Es imposible que una persona sea exitosa sin haber fracasado antes. Por eso te digo, la persona fracasada o básicamente la persona común fracasa y le da miedo volver a intentarlo. Y se quedan donde mismo, con el camino seguro, básicamente. Se quedan con su mismo empleo porque les da miedo emprender por fracaso, pero se conforman con eso. Y eso en aspecto de vida básicamente no es que yo te hable solamente de dinero, o sea, yo califico el éxito para mí en libertad financiera, en la libertad de decisión. No me vengas con esto de que todos tenemos derecho a decidir, etcétera. Sí, ok, no me refiero a eso, yo me refiero a temas financieros y a temas de vida, o sea, el hecho de poder decidir viajar mañana y sin preocuparse que mañana es lunes y tengo que asistir a las 8 de la mañana y tengo que estar hasta las 6 o 7 de la tarde cumpliendo un horario por un sueldo a fin de mes, porque de lo contrario me despiden, de lo contrario me endeudo, de lo contrario no tengo para mis cuentas, no. Por esas razones que yo he estado generando ingresos y esos ingresos me pueden cubrir ciertos gastos y así yo poder administrar mi tiempo de manera más eficaz. Porque como dicen por ahí, la gente exitosa, la gente inteligente con el dinero, compra el tiempo. O sea, ¿y de qué manera? ¿Cómo decirte? Un ejemplo, cuando tú tienes un negocio y tú eres un autoempleado, o sea, tienes tu negocio, pero también eres el dueño, eres el jefe, eres el gerente, eres el empleado, eres el del aseo, el vendedor, eres todo básicamente. Tú cumples un horario todos los días, básicamente, como si estuvieras trabajando para otra persona. Pero
La gran diferencia es que el autoempleado, a diferencia del empleado, es que el autoempleado puede llegar a algún momento que tú digas, bueno, ya es necesito tiempo porque necesito invertir en otro negocio o agarrar información para poder tener eh, más capacidad de formar algún otro ingreso, etcétera. O simplemente porque quieres viajar y necesitas tiempo, tú puedes contratar a alguien, puedes pagar por tiempo, ¿me entiendes? Puedes contratar a alguien de medio turno y ese medio turno lo vas a tener libre tú, ¿entiendes? Pero de eso te quiero hablar en otro video. En este video quiero enfocarme más que nada en tema de vida. Yo sé que a lo mejor ahora puedes encontrarte en una situación en la vida en la cual digas, wow, estoy frustrado, me frustra mi trabajo, no me gusta la vida que llevo, mi familia quizás no me valora o la persona con la que estoy, pareja, no me valora. En mi trabajo me siento mal, no sé qué hacer, no sé qué es de mi vida. Y déjame decirte de que yo creo que sí sabes qué hacer. El problema es que no sabes cómo, no sabes qué herramienta ocupar para poder hacer eso. ¿Me entiendes? Puede que ahora te encuentres en algún momento de estrés, de depresión y, y son circunstancias de la vida que lamentablemente todos vivimos en algún momento. Y tampoco quiero desanimarte con eso que te digo, pero sí quiero decirte de que ahora quiero que hagas lo siguiente. Tus problemas o lo que sea que estés pasando mal, quiero que lo hagamos a un lado, ¿ok? Yo también haré lo mismo. Vamos a dejar ahí hacia el lado y vamos a poner una barrera, ¿ok? Y ahora nos vamos a concentrar solamente en esto que te voy a decir. Tú eres exitoso, tú eres ganador, ¿me entiendes? Tú vas a conseguir todo lo que quieras en la vida, todo, ya sea material, ya sea libertad, ya sea ese viaje que tanto quieres, esa casa que tanto quieres, o esa comodidad, esa paz, esa felicidad. Tú vas a conseguir todo, amigo. Todo eso, todo lo vas a conseguir. Porque tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres hermosa, ¿entiendes? Tú eres una gran persona. Si cometiste error en el pasado, listo, ya está. Es eso, un pasado. Ya no es un presente, no es un futuro. Pero sí lo va a hacer si tú se lo permites. Si tú vives el día a día pensando en lo que ya fue, en vez de estar pensando en lo que es hoy y lo que va a ser mañana, te la vas a pasar así siempre. No vas a avanzar. Tú tienes que avanzar, tienes que educarte, tienes que rodearte de gente que te aporte. No, déjate con esas juntas de los viernes en la noche vamos a una fiesta o de esas juntas que te llevan a malos caminos. Tú eres más inteligente que eso, amigo. Tienes que ser feliz. No busques cariño con la persona equivocada. Tú tienes que quererte a ti mismo, porque tú eres especial y eres exitoso. Quizá ahora tú me digas, no, yo no soy exitoso porque no tengo y no he conseguido lo que quiero. Bueno, ¿y qué estás esperando para hacerlo? Tú puedes, tú puedes. Y de hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, y que comentes y que nos cuentes un poco sobre ti. Si tienes un negocio, coméntalo. Porque no sabes quién de repente ve ese comentario y dice, wow, eso me sirve porque quizás yo tengo un negocio similar y esa información me ayuda para yo poder avanzar. También si te interesa aprender de algún tema en especial, de cómo ser más disciplinado o incluso verse mejor, déjame en los comentarios y yo te voy a traer ese contenido bajo lo que yo pueda y si tengo que esforzarme el triple para poder traer ese contenido, lo voy a hacer porque a mí me interesa generar comunidad, me interesa generar también tiempo de calidad. Yo no quiero que tú entres a mis videos y pienses que vas a perder el tiempo. Yo quiero que siempre te salgas de mis videos con algo nuevo, con una información nueva, con algún aporte que yo te di. Y eso para mí es muy importante. Yo veo los comentarios que me deja la gente que me ve y me encanta. Yo me pongo muy feliz que me digan, wow, bien, buen video, me sirvió, es muy motivador. Es muy lindo, es muy llenador porque eso quiere decir que hay tanta gente afuera que quizá al igual que tú quieren ver esta clase de video y rodearse con esa clase de gente, pero aún no se atreven o simplemente no saben cómo buscarlo y por eso también te pido que lo compartas, porque así
vamos a llegar a más gente y vamos a poder crecer todos juntos. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Todos ganamos aquí. Porque esa es la idea. Yo trato de crear una comunidad en la cual todos tengamos mentes de éxito. El éxito cada uno en particular lo ve de manera diferente. ¿Entiendes? Yo no me voy a cerrar en que el éxito es simplemente ser millonario. Porque tu éxito tal vez sea poder tener la libertad de poder viajar. ¿Entiendes? O tu éxito va a ser cuando ya tengas cierto capital y cierta casa, por ejemplo, o cierto logro a tu estatus de vida. Cada uno tiene su plan diferente. Y yo estoy seguro que te puedo aportar. Déjame aportarte. Yo quiero hacerlo eso. Yo tengo 19 años y yo no sé todo. Tú capaz que sepas más que yo. Y eso no me avergüenza. Todo lo contrario. Quiero aprender también de ti. Por eso te pido que me comentes aquí abajo si tienes negocio, a qué te dedicas. Y como te digo, nunca sabes quién te está viendo o quién ve ese comentario. Y, y nada, es muy genial el hecho de poder pararme frente a ti con una cámara y que tú me veas del otro lado y puedas escuchar todas esas cosas, porque créeme, hay más gente como tú, hay más gente con mentalidad de grande, de éxito. El mundo no es solamente lo que te rodea, el mundo afuera es hermoso. Yo tuve la posibilidad de poder conocer Estados Unidos y mejor aún tuve la posibilidad de poder conocer otro país y salir de mi zona de confort. Y fue una experiencia increíble. De hecho, hice un video también hablando sobre eso, contando un poco. Y quiero hacer una segunda parte tal vez en un futuro, quizá mucho mejor, poder explicarlo, cosas claves. También quiero traerte un video de algunos consejos que muy seguramente te van a servir para tu futuro viaje a otro país. Pero si te interesa ver mi experiencia en Estados Unidos, te lo dejo aquí o aquí, ya lo sabes. Entra a mi canal y averigua. Yo quiero traerte buen contenido y lo voy a hacer. ¿Entiendes? Porque tú te lo mereces. Tú mereces a alguien que te enseñe. Y mejor aún, necesitas sentirte en un lugar cómodo. Necesitas sentirte en comunión, en familia. Tú ya eres parte de mi familia. Y yo te voy a querer al igual que quiero a toda la gente que me sigue, que me apoya. Porque yo a todos ustedes lo admiro mucho. Porque en vez de estar perdiendo el tiempo viendo entretención, como lo hace la persona común, están viendo un video que les puede aportar mucho más valor y mucha más calidad a su vida. Y eso te lo agradezco y te felicito también. Así que nada, amigo, te digo que ha sido el final de este video. Como te dije, suscríbete, comenta, deja tu like si te ha gustado, compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Y nada, yo te quiero mucho y de verdad vamos a salir adelante todos juntos porque tú eres y vas a ser exitoso. Recuerda. Y nos vemos en la próxima, amigo. Cuídate. Hasta luego.